Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Me sale la carta del sumo sacerdote, mi querido Piscis. A ti, mi querido Piscis, no va a haber nadie que te pueda engañar, cariño. Si tú de repente sientes algo, si tu intuición te quiere decir algo, haz caso de tu intuición, Piscis. ¿Por qué? Fíjate, esta persona, el sumo sacerdote, está mirando para adelante y es como que saliera luz del tercer ojo, Piscis. Y muchas personas lo rodean. Es una carta de admiración, mi pececito. Es una semana propicia si a lo mejor de repente tú quieres comprar alguna lotería. ¿Por qué no? Si tú de repente quieres invertir en un proyecto. O si tú de repente me dices, Richard, sospecho algo, pero no sé si a lo mejor mi intuición me está diciendo la verdad. Tu intuición te está diciendo la verdad, mi querido Piscis. Por eso que te digo, es una temporada en la cual nadie va a poder mentirte. Nadie va a poder contigo. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Piscis. Signos. Me sale Tauro, Capricornio, Virgo, Cáncer, Leo. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude. La letra R, la letra M o W, la letra Y, la letra Z, la letra P y la letra F. Vamos a continuar con el mismo tarot. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del Rey de Oros. Al costado, la carta del 5 de copas, mi querido Piscis. Muy bien. Mira, Piscis, tú en estos momentos estás, como se dice, evolucionando. Tú en estos momentos, en tu mundo hay magia, Piscis. Siento, mi querido Piscis, que a ti en estos momentos no te gustan las injusticias. Tú de repente vas a ser testigo que una persona abusa de su poder o que una persona de repente se siente el intocable, Piscis. Siento, mi querido Piscis, que muchos de ustedes van a intervenir. Inclusive, puede ser que te vas a enfrentar a una persona. Una persona que a lo mejor convive con ustedes, una persona que a lo mejor tiene dinero, porque no te gustan las injusticias. Vas a estar defendiendo, inclusive, a alguien que sufre por amor, Piscis. Vas a estar defendiendo. Parece como que, en este caso, es como que tú estás como observador, como observadora. Mayormente, este tipo de energía está relacionado con los padres. Pero también puede ser que tú me dices, Richard, yo hace unos días acabo de intervenir por un amigo, por una amiga. O de repente, mi querido Piscis, tú has visto algo que afecta a una persona de tu interés y tú pues has hecho el alto a la otra persona. Piscis, siento que vas a estar como muy protector con los tuyos, con tus hijos, con tu pareja, con tu entorno. Aquí veo un enfrentamiento. Aquí veo que tú plantas cara a una persona que humilla mucho a otra o a otro, Piscis. Vamos a sacar más cartitas, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi querido Piscis? Vamos a ver. La carta de la fuerza, Piscis. Y por lo que veo, mi querido Piscis,
esta persona, aunque en su momento quizás entre vosotros hay mucha discusión o no está de acuerdo contigo, esta persona luego te va a dar la razón. Es como que tú vas a tener un enfrentamiento con alguien o vas a reclamar algo, Piscis. Esta persona se enfada contigo, normal, se enfada contigo, pero luego te va a dar la razón, Piscis. Te va a dar la razón. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de colgado. Al costado, la carta del 2 de oros, mi querido Piscis. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, luego de esta situación, es como que me dice Richard, es la primera y la última vez que me meto en este tipo de problemas. Pero cariño, está prácticamente en tu energía, en tu esencia, Piscis. Siento que tú vas a estar buscando la justicia, cariño. La justicia. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Piscis? Que no va a ser la primera vez que te pase. Tú vas a sacar las garras por los tuyos, por tu familia, cariño. Es como que tú me dices, Richard, que se metan conmigo. A mí que me hagan lo que quieran, pero no con los míos. Con los míos no. Por eso que tú vas a enfrentarte a alguien por otra persona, Piscis. Tú ves injusticia y no te gustan las injusticias. No te gusta. Vamos a ver. La carta del as de bastos. Y al costado, la carta de loco, cariño. En base a esto, mi querido Piscis, quizás alguno de ustedes puede ser que vas a tener que tomar rumbo diferentes. A lo mejor tú me dices, Richard, es cierto, yo he reclamado a una persona, porque lo que estaba haciendo sentía que no era justo, sentía que no estaba siendo justo conmigo. Ahora no sé qué decisión voy a tomar. Ahora no sé si a lo mejor debería continuar al costado de ellos o simplemente abrirme. Muchos de vosotros, Piscis, se van a abrir. Muchos de ustedes van a tomar lo que es una decisión. Se van, cariño. Porque, como se dice, se pierde la confianza, ¿no? Ha habido una discusión, ha habido un reclamo. Tú has sentido que esta persona no es justa, cariño. Y empiezas otra vez desde cero. Porque tenemos lo que es la carta del loco. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, cariño? La carta del 3 de copas. Pero yo veo aquí, mi querido Piscis, que si de repente tú me dices, Richard, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que empezar desde cero, no tengo amigos, no tengo familia. No te preocupes, porque la carta del 3 de copas me dicen, muchas personas van a empezar a llegar a tu vida en base a esa decisión que tú vas a tomar, Piscis. Tú, lo que yo veo, Piscis, tú tienes esta carta. La carta del sacerdote, cariño. Es como que tú ya no estás, mi querido Piscis, para ilusiones tontas. Tú ya no estás, cariño, para dejar pasar las injusticias. Al margen de la edad que tú tengas, esta carta me dice, Piscis es una persona madura. Piscis es una persona seria. Piscis quiere algo real en su vida. No quiere estar fantaseando, no quiere estar lo que es en aventuras. No quiere ser plato de segunda mesa. Piscis necesita algo real. A lo mejor si este mensaje lo enviamos para el grupo de personas que está tratando con alguien y esa persona, cariño, con la cual tú estás tratando, no te da seguridad, entonces tú vas a plantar cara. ¿Qué somos tú y yo? ¿A dónde va esta relación? ¿Qué buscas de mí? Recuerda que tienes esta carta, cariño. Es como que se te va el miedo, Piscis. Tú pierdes el miedo, cariño. Y esta carta también, ya que tenemos lo que es la carta del sumo sacerdote, también está relacionado con el trabajo, con el proyecto. A lo mejor tú estás buscando un ascenso, un aumento, y antes te quedabas callado, Piscis. Ahora no. Ahora tú vas a hablar con tu jefe, con tu jefa, con el encargado. Mira, yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Y por lo tanto, necesito un aumento. Necesito que reconozcas mi trabajo. Tú vas a pedir esto, Piscis, cariño. Es así, Piscis, mira. El que no llora, no mama, cariño. Siento que ahora es un buen momento para ti. Para que reclames, para que pongas tus ideas, para que digas lo que piensas, Piscis. Es un buen momento, porque esta carta es una carta también de sabiduría.
el sumo sacerdote, cariño. Vas a dar en el clavo. Vas a tener la palabra correcta. Vas a encontrar el momento correcto, Piscis. Entonces, aprovecha tu momento, cariño. Aprovecha porque esta carta te lleva a lo que es a la realización personal, como también lo que es en la parte profesional. Entonces, es una buena semana para ti. Es un buen momento, solo que tú tienes que plantar cara. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta 3 de copas, que te digo que no es el fin. Si una puerta se cierra, se abre otro, Piscis. La carta del 5 de oros. Mira, siento, mi querido Piscis, que alguno de ustedes parece como que no te estás dando tu valor. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay muchas personas que representan la carta del 5 de espadas. Muchas personas están pasando necesidad, inclusive frío. Pero aquí al costado hay monedas de oro. Tranquilamente estas personas podrían tomar esas monedas de oro y buscar comida, buscar abrigo. Pero sin embargo, como están tan centrados en los problemas, no se dan cuenta que el dinero está al costado, mi querido Piscis. Entonces, por eso que te digo que muchos de ustedes no se dan cuenta del gran valor que tú representas para este mundo, Piscis. Es como que tienes que perder el miedo, Piscis. Tienes que intentar perder el miedo. Recupérate, cariño. Tienes que recuperarte. Mira, entonces, corazón, si tú vas a empezar a hacer cambios, porque recuerda que te vas a enfrentar a muchas personas, cariño, no tengas miedo. No tengas miedo porque las oportunidades están a la vuelta de la esquina, cariño. Inclusive lo que es un nuevo amor. Richard, si yo de repente lo reclamo a esta persona, me va a dejar, ¿qué va a hacer de mí? No, aparece otra persona, Piscis. Pero tú tienes que decir lo que te molesta, lo que no te gusta de esa relación, de esa comunicación, de ese contacto. Tú tienes que ser claro, te dicen ahora. Vamos a sacar más cartitas, cariño. La carta de los amantes, ¿ves? ¿Por qué tienes miedo a quedarte sola? A quedarte solo, cariño. Cuando tú vas con seguridad por la vida, tenlo por seguro que el universo te va a traer lo que tú estás buscando. Pero tienes que mostrar seguridad, Piscis. Tienes que mostrar seguridad. La carta del 5 de espadas, cariño, no tengas miedo a darte lo que es una oportunidad. Date lo que es una oportunidad, Piscis. Parece como que alguno de ustedes, mi querido Piscis, quizás me dice, Richard, por ser directo, por ser sincero, sincera, he terminado lo que es una relación. Y ahora me cuesta, ¿vale? Eso está en tu cabecita, Piscis. Tú vas a tener una nueva oportunidad, pero tú tienes que plantar cara, tienes que poner las cartas sobre la mesa, cariño. Si una persona se porta mal contigo, díselo. Si tú sospechas, y recuerda, mi querido Piscis, acuérdate de mí. Si tú sospechas algo, Piscis, tenlo por seguro que tú estás en la razón, cariño. De los 12 signos, tú tienes la intuición al 1000%. Tú llevas una brujita dentro, cariño. Alguna vez lo dije, Piscis siempre dice, ¿te acuerdas que te lo dije? Lo sabía, pero tú no quisiste escuchar. Yo sabía que iba a pasar esto. ¿Por qué? Porque tú tienes una intuición, Piscis. Entonces, tú tienes que hablar lo que te molesta, mi pececito. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Un momento, no sé qué pasa con las cartas. Respuesta en el tarot egipcio, Piscis. Tú tienes que hablar lo que te molesta, Piscis. Hay algo que te molesta, hay algo que no te gusta, hay algo que no te hace feliz. Díselo. Díselo, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, Virgo. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el oráculo, una carta del oráculo, Piscis.
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Piscis. Dice, mira, fluir. El número 55 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. No te compliques la vida, Piscis, y déjate llevar, te dice. Déjate llevar, cariño, ¿vale? Ya, Richard, ¿pero qué va a ser de mí? Tranquilo, tranquila. Tú no te preocupes. ¿Cómo van a suceder las cosas? El universo se va a encargar, Piscis. El universo te va a dar lo que tú estás buscando. Entonces, vive tu momento, vive tu presente y sé feliz. Sé feliz, mi pececito, porque lo bueno está por llegar. Lo bueno está por llegar, Piscis. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Tenemos lo que es la carta del Sol. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Leo. Una persona que puede ser menor que ustedes, o de repente es un amigo o una amiga. Algunos de ustedes con esta persona es como que la conexión es diamantes, o de repente amigos con derecho a roce, Piscis. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado, puede ser que tenga canas. La carta de la gran sacerdotisa. Muchos de vosotros, Piscis, van a aclarar algo con un familiar o con una persona que tiene un alto cargo, un puesto, ¿vale? Aquí veo, corazón, que tú vas a aclarar algo quizás con tu jefe, con tu jefa o con una persona que tiene mucho dinero, pero hay algo que tú vas a aclarar. Elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, pero especialmente un Virgo. La carta del 3 de bastos, cariño. Algunos de ustedes, Piscis, tienen la sospecha que a lo mejor de repente la persona que te interesa ha vuelto con su familia, en este caso con su pareja, con su ex. Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Hay una distancia, inclusive de fronteras o continentes. Piel blanca puede ser que tenga tatuajes. Le encantan los deportes acuáticos. La carta de las de espadas, Piscis. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, siento que posiblemente es como que se ha roto el contacto, la comunicación de una persona que está en la distancia. Puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser cualquier otro signo. Esta persona, cariño, no da señales de vida. Una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser también mulato, da igual. Pero muchos de ustedes, Piscis, mientras que tú te estás comiendo la cabeza o estás triste, cariño, pero tu intuición te está diciendo algo, pero no lo quieres aceptar, ellos han vuelto con su ex o están actualmente en la casa de su familia. Cuando digo familia, su expareja o su pareja de toda la vida. La carta también del caballero de copas. Dale tiempo, porque esta persona se pone en contacto contigo. Esta persona te va a pedir lo que es una oportunidad. Llega a tu vida como si no hubiera pasado nada. A lo mejor se ausenta, cariño, meses. Y esta persona aparece, te va a contar cualquier chanchullo, cualquier historia para convencerte. Recuerda que tienes que hacer caso de tu intuición. A ti nadie te puede mentir, Piscis. ¿Te acuerdas la carta que ha salido? La carta guía. No sé si lo tengo aquí. A ver. A ti nadie te puede mentir, Piscis, cariño, ¿vale? Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición. A ver. ¿No sale? Pues no sale, cariño, lo siento. No sale, no sé dónde está, cariño. La carta del sumo sacerdote. Esta era la carta, corazón. Esta persona parece como si no hubiera pasado nada. Luego de ausentarse. Qué casualidad, ¿no? Justo para el mes del amor se ausenta. Qué casualidad, cariño. El niño o la niña es muy inocente. Bendiciones, cariño. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo. No te dejes engañar por nadie. Tú tienes el poder. Reconoce tu fuerza, cariño. Hasta la vista.